telespectadores, como siempre, la cordial bienvenida a su revista noticiosa informativa aquí Santo Domingo. Todo el tiempo, ustedes saben, mantenemos informaciones tanto del orden nacional como internacional. Nos especializamos en la semana, en un día. Ese día es protagonizado por mi amigo José Gómez Serra, con un tema de interés no solamente para nosotros exponerlo, sino que es un tema. Usted diría, el tema de hoy, por ejemplo, ¿cómo se va a tratar? Como se voy a conocer ahora. Es un tema que podría ser exclusivo de un sector que podría ser la Iglesia Católica. Pero que va, José es un hombre versátil, un hombre conocedor de diferentes temas, de la realidad mundial, la realidad internacional, de la realidad del cotidiano vivir. Por eso en el día de hoy usted se va a sorprender cuando yo le diga que lo que va a desglosar José en el día de hoy, ¿usted sabe cómo se llama? Dios. José, ¿cómo estás? Muy bien, Estuardo. Estuardo. Yo dije al principio que no Sí. casi inclusivo, o casi no, las iglesias son las que Sí. están más o menos en el tema. Bueno, el tema de Dios, que debiera ser cotidiano en la mayoría de nosotros, no lo es. Nosotros dedicamos nuestro pensamiento y nuestra acción diaria en las cosas de la familia, de la casa, del trabajo. Nos interesa el tema político, el tema deportivo, el tema económico, pero pocas veces nos detenemos a pensar o hablar sobre Dios. Y Dios es el creador del universo, es la figura más grande que nosotros tenemos. Hay personas consagradas a Dios, o sea, personas que se dedican toda su vida a eso, como son los sacerdotes, son las monjas, son los pastores, toda esa gente. Y en el plano mundial, el hablar de Dios es un tema que debe estar en todas partes. O sea, los consagrados lo hacen en un templo, en una iglesia, pero Dios no está solo en la iglesia, en el templo, está en todas partes. Entonces nosotros, como seres humanos, debiéramos dedicar más tiempo a pensar, a actuar, a conocer a Dios. De las personas, o sea, el mundo ahora mismo tiene alrededor de 7 millones de personas. De esos 7 millones, 7.000 millones. y pico, bueno, sin contar los que nacieron anoche. 7 millones, 7.000. Bueno, la mayoría creen en Dios o creemos en Dios. Quiere decir, los que somos católicos, los que son protestantes, no importa de qué secta o religión, los musulmanes tienen un Dios, los budistas tienen un Dios, los judíos tienen un Dios, todos tenemos el mismo Dios. Ahora, digamos, hay versiones en las cuales nosotros los cristianos conocemos más a través de Cristo, no a través de Dios. Y la forma de venerar. Y la forma de venerarlo y entonces el Hijo de Dios, que es Cristo, nosotros lo conocemos en este ámbito, por ejemplo en Europa, en América Latina, más no es tan conocido en África o en Asia, pero Dios sí es conocido en todas partes. Supongamos que nosotros tenemos un terreno baldío, y tú vas dentro de 3 o 4 meses y tú encuentras un edificio. ¿Qué pasó ahí? Quiere decir, apareció un arquitecto y un ingeniero, o varios arquitectos o varios ingenieros, y diseñaron qué se va a hacer en ese terreno baldío. Ahora se usa que hay que hacer un sótano para el parqueo, que va a haber una primera planta y las plantas o los pisos que uno quiera. El arquitecto del universo es Dios. O sea, Dios es el que construye cada una de las cosas, acompañado principalmente con la naturaleza. O sea, no se sabe dónde está el término de Dios y de la naturaleza, pero todo el mundo sabe que la naturaleza tiene sus leyes normales. Se dice que el hombre perdona a veces. Dios perdona siempre, pero la naturaleza no perdona. La naturaleza es impecable.
Entonces, Dios es, digamos, el arquitecto del universo. Lo que nosotros conocemos en todas partes, en todas expresiones, es obra de Dios. Ahora bien, la ciencia, o sea, la ciencia es un método de estudiar y de ver las cosas verificables. O sea, se tienen que verificar. Tú tienes un principio científico y eso no puede ser para ti solo o para un grupo, sino tiene que ser verificable en todas partes. Cuando hablamos de física, cuando hablamos de química, son cosas verificables. Sí. En la ciencia trata las cosas materiales, fundamentalmente. Y ahí nunca se va a encontrar, porque Dios no es material. Tú nunca vas a encontrar. Recuerdo que cuando Gagarin subió al espacio, el primer astronauta ruso, lo primero que dice, fui al espacio y no vi a Dios, no lo encontré. Sí. Porque bueno, estaba en un sistema ateo, digamos. Teo quiere decir Dios en filosofía, y ateo quiere decir que no está de acuerdo o es anti Dios. Entonces, hay la ciencia y muchos científicos dicen que Dios no existe, porque no lo han visto, no lo han topado, no lo han palpado, como puede ver un material, una cosa física, química, y puede tocarlo, puede verificarlo. Y ahí es que viene la incredulidad. Entonces, muchos científicos son incrédulos en el sentido de que están formados para verificar las cosas de la ciencia, pero nunca encuentran a Dios, porque Dios no es material. Dios no es un ser común como nosotros. O sea, vino su Hijo en forma de nosotros, pero era una excepción, pero Dios está en todas partes. Entonces nosotros, en la ciencia, no se puede ver, porque la ciencia, o sea, los grados del saber, parten de las cosas físicas que tú puedes palpar. Quiere decir, la física es algo que tú lo tocas, tú lo puedes verificar. Las matemáticas son números imaginarios, porque tú nunca tocas un número 1, ni el número 2, ni el número 3, ni ningún número, no lo puedes tocar, sino es una cosa imaginaria que tenemos en la cual vamos haciendo cálculos. En todo eso hay una ciencia que se llama la teología. Teo quiere decir Dios. Entonces, la ciencia para estudiar a Dios. Y ahí la parte fundamental es la fe. O sea, cuando tú tienes fe, es cuando tú crees en una cosa, aunque tú no lo hayas visto. Nosotros no conocimos a Cristóbal Colón ni a Duarte. Sin embargo, nosotros hay pruebas de que existieron, de que son personas que existieron realmente. Los que ellos hicieron, todo el detalle de su vida no está, sino los rasgos principales o los hechos principales que hicieron esos personajes. Sí, pero hay algo en eso, José, y es que hay testimonios escritos de esas personas que tú acabas de mencionar. Bueno, de Dios no. De Dios, la Biblia es un testimonio de Dios. La Biblia, un libro solamente puedo decir. Quiere decir, ahí en la Biblia están todos los testimonios de personas que recibieron mensajes de Dios. Por ejemplo, los 10 mandamientos, aunque lo utilizamos en la religión, pero son mandamientos para toda la naturaleza, para todo el mundo, crea o no crea. Entonces, hay personas que dicen, por ejemplo, bueno, yo no creo en Dios porque el sacerdote, el cura esto, la monja o el pastor hicieron tal cosa. Ahí no es que está la cosa. O sea, ellos no son dioses. Dios es sobre todo ellos y sobre todos nosotros. Y nosotros estamos en la vida por Dios. O sea, tú no escogiste ser un hombre o nacer en la República Dominicana o vivir en nuestro país, todo eso. Cuando uno ve que en todos los países, en todas las regiones, hay una igualdad de hombres y mujeres, quiere decir que hay un ser que quiere preservar la humanidad. Porque si somos todos hombres, se acabó. O si son todas mujeres, se acabó. Tiene que haber una igualdad. ¿Quién hace eso? Eso no es los chinos, ni los japoneses, ni los técnicos, ni los científicos, ni las cosas modernas que hay ahora. Eso es la naturaleza, eso es Dios que crea y quiere preservar la especie humana. Entonces,
cuando tú ves, por ejemplo, las bellezas que hay en el mar, en un atardecer, en un campo, la agricultura, cómo crecen los árboles, cómo crecen los animales, cómo se desarrollan, hay alguien que mueve todo eso. O sea, Santo Tomás de Aquino, él decía que para conocer habían cosas que se mueven porque otra cosa lo mueve. No era la época de ahora, estamos hablando de hace muchos siglos. Y que había algo que mueve todo y nadie lo mueve a él, que ese es Dios. Es una apreciación para dar a conocer la existencia de Dios. Entonces, la fe en la teología, las personas que estudian teología, casi las personas consagradas estudian teología. Por ejemplo, aquí en los seminarios, para uno ser sacerdote, tiene que estudiar 4 años de filosofía y 4 años de teología. Y la teología es la ciencia de Dios, es una ciencia, no es verificable como la matemática, la física, la química, todo eso, sino de la fe de las personas. Yeah. Y la fe es lo que nos hace creer en cosas que no hemos visto, y a Dios nadie lo ha visto. Dice la Biblia que solamente los muertos pueden ver a Dios, pero el que está vivo no lo puede ver. Entonces, después que tú moriste, nadie sabe cómo tú lo viste. Pero sí es cierto que llegará un momento en que cada uno de nosotros va a ver a Dios cara a cara. ¿Cómo será? No tiene que ser físicamente. O sea, con las cosas que hay, uno nunca sabe. Y eso es un misterio que no es descifrable por la persona humana. O sea, nosotros los humanos no podemos, vemos cuadros, expresiones, que el Espíritu Santo es una paloma blanca, que el Padre es el Dios, que es su Hijo Jesucristo, pero en todos ellos está la presencia de Dios. ¿Y qué pasa? Nosotros no dedicamos tiempo a pensar en Dios, a buscar a Dios, dedicamos para otras cosas y tenemos tiempo para otras cosas, pero no a Dios. Y es el Supremo. Y tarde o temprano... Pero ¿cómo se busca a Dios, por ejemplo? Porque ya entraríamos ahí en lo que es el asunto religioso como tal. Sí. Ya sea la iglesia católica o otro tipo de iglesia. Pero que Dios no es solo para la religión. Dios no es solo para los católicos. Dios no es solo para los protestantes, ni para los judíos, ni es para todo el universo. Entonces, nosotros dedicamos mucho tiempo en otras cosas, porque nos interesa. Y Dios no nos interesa. Nosotros no nos pensamos. Y, por ejemplo, nosotros ahora estamos en un acto de actividad normal y somos personas, seres vivos. Pero uno nunca dice, y algún día dejaremos de existir. ¿Y dónde vamos? O lo contrario, ¿de dónde nosotros venimos? Antes de nosotros nacer, ¿qué éramos? Después que vamos a morir, ¿qué seremos? El único que tiene la ciencia cierta de eso es Dios, el Creador. Entonces, tú puedes estar en la religión y tener más convencimiento de las cosas que tú haces, pero no es necesario ni ir a un templo, ni creer en un religioso, ni ir a una iglesia para tú creer en Dios, porque Dios está por encima de todas esas cosas. Dios es el ser humano supremo de todo el universo. Entonces, nosotros debemos hacer algún acto de, por lo menos en el día, hay personas que rezamos, que oramos, que dedicamos un tiempo por la mañana o en la noche para orar. Muy bien. Ese es un tema de debate, un tema ampliamente, un tema, diríamos, delicado en el aspecto de que, tal como tú lo estás enfocando, José, tendríamos por aquí un panel y muchas de estas personas te iban a rebatir infinidad de situaciones. Claro. Pero realmente el tema es interesante desde el punto de vista que tú lo estás planteando, porque sea Dios, pero tal como tú dices, no es necesariamente los dueños son las iglesias ni las religiones. O sea, los templos son para ir a rezar. Ahora, Dios no está solamente para eso. O sea, veamos a Dios como el creador del universo, el Padre nuestro de cada uno de nosotros. Dame un chancecito para el cambio comercial. Sí, cómo no. Regresamos. Mi amor, te
la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! Llegó lo nuevo de la famosa, maíz con coco. Para tus arroces y moros, tus guisos de carnes y pescados, tus postres, flanes, batidas, maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. El Banco Central mantiene la estabilidad de precios. Es su misión principal, establecida en la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02. Los precios estables protegen el valor del dinero de las personas y las empresas, dan certidumbre al mercado y facilitan el comercio. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Cuando decidas comprar un vehículo, diríjase al lugar más seguro para garantizar su inversión. Centro Jurídico Honduras. Allí el vehículo es sometido a una depuración completa. Si tiene alguna denuncia o querella por robo, depuración del chasis para ver si ha sido alterado, aparato detector de fraude para verificar la autenticidad de la matrícula, verificación por medio de la Dirección de Impuestos Internos para comprobar si está afectado por alguna oposición. Se traspasa su nombre a la matrícula del vehículo en solo 24 horas. En fin, todas las dudas sobre las documentaciones del vehículo a comprar o traspasar en el Centro Jurídico Honduras lo resolvemos. Estamos ubicados frente al destacamento del Plan Piloto en el sector de Honduras con los teléfonos 809-534-8459 y 809-697-8053. Ahora el Centro Jurídico Honduras con otra nueva oficina en la avenida Jiménez Moya, casi esquina, avenida Independencia, frente al Tribunal de Tierras. Muy bien, continuamos. Bueno, ese es un tema, como dije hace un ratito, un tema de debate. Pero, José, por lo que tú has demostrado en tu desglose del tema sobre Dios, palpo un gran conocimiento de teología. Tú has estudiado profundamente la situación, porque los sacerdotes, ¿o fuiste alguna vez sacerdote? ¿Desististe de eso? No, no. Yo fui 5 años profesor del Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino, en la Facultad de Filosofía, no de Teología, porque hay sacerdotes que tienen mucho más conocimiento que yo en teología, y esa es la especialidad de los sacerdotes, estudiar teología. Hay gente que va, por ejemplo, de aquí a Roma a estudiar 2 años, 3 años, solamente teología, el conocimiento de Dios. Por eso cualquier sacerdote es un filósofo y es un teólogo, porque tiene que ser las dos cosas. Pero la vida enseña a uno que uno tiene interés por muchas cosas y no le dedica el tiempo necesario a Dios. Y nosotros somos criaturas de Dios. Nosotros somos hechos de todo lo que existe en el universo. Lo único semejante a Dios somos las personas humanas. No son los animales, ni el dinero, ni el trabajo, ni la fiesta, ni las bebidas, ni las drogas. Es Dios. Entonces nosotros todos somos hechos semejanza a Dios. Cuando tú luchas por alguien, por ejemplo, que te dice, ese es un negrito analfabeto que vive, que sé yo qué parte, ese es semejante a Dios. Ese, el que tú veas más infeliz o la más infeliz, está hecha a semejanza de Dios. Y el hombre es el único ser que es hecho a semejanza de Dios. No son el dinero ni las cosas materiales hechas a semejanza de Dios. Dios vino a la tierra como un hombre, no vino como un religioso, no fue un sacerdote, no fue un pastor, sino fue un hijo de un trabajador. ¿Y dónde vivía Cristo? ¿A dónde fue? A ver la prostituta, los pescadores, los trabajadores, en los barrios, en los pueblos pobres. No fue a compartir el poder que eran de los romanos o de los sacerdotes, sino del pueblo. Entonces nosotros somos del pueblo. Cristo vino como nosotros, en carne y hueso, y padeció y sufrió igual que nosotros.
Entonces, por ejemplo en ese aspecto, José, tiene más vigencia el Hijo que el Padre, porque la adoración de Jesucristo muchas veces se circunscribe a Él y se olvida. es un misterio, pero son los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es un misterio, yo no puedo descifrarlo, explicar, porque es un misterio. Los misterios son cosas que hay algo que tú no lo conoces. O sea, eso es lo que se llama misterio. Hay otras cosas. Tú ves una película de misterio y tú estás viendo las cosas, pero hay otras cosas. O lees un libro de misterio. Entonces, eso es un misterio que yo no estoy capacitado para descifrar cómo es. Bueno, pero ni tú ni nadie, porque los mismos sacerdotes en muchas oportunidades dicen, eso es un misterio, y ahí sí, termina todo. son tres cosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora lo que sabemos es que el Padre envió al Hijo a la tierra como un hombre, Ya. y vivió igual que nosotros, entonces, ¿fue un sacerdote? ¿Fue un pastor? No era una persona consagrado a la vida religiosa. Él compartía con la gente, él sanaba, él repartía alimentos, hasta reproducía, no solamente peces, no solamente pan, sino también vino, todo lo que se hacía. Quiere decir, nosotros como humanos, sin importar religión, debemos de tener un mayor conocimiento de quién es Dios, porque nosotros somos criaturas de Dios. Es como decir, tú eres hijo de una familia y a ti te interesa saber quién es tu papá, quién fue, qué ha hecho, bueno o malo, lo que ha hecho. Bueno, así mismo nosotros, el Padre espiritual de todos nosotros es Dios. Y nosotros debemos dedicar más tiempo a conocer, a buscar. San Agustín decía, busquemos con el afán de encontrar y encontraremos con el deseo de seguir buscando. Por ejemplo, todos esos males que ahora mismo existen en el mundo, Dios no puede meter su manito para contrarrestar algo de eso. Él la mete, pero bueno, está en todo. Y cuando está en todo, no quiere decir que solamente para favorecer uno o para perjudicar a otros, sino es todo. Es nuestro Padre. O sea, el Padre tiene que decidir a veces cuando hay dos hijos que están en lucha, en pleito o algo, tiene que decidir. ¿Por quién va a decidir? Por ninguno de los dos o por los dos juntos, pero no va a defender uno. Si es más pequeño, el otro lo va a defender porque ese es más débil. Y Dios va siempre hacia los más débiles. Dice, por ejemplo, en la Biblia lo dice, que es más fácil entrar una persona pobre al reino de los cielos que entrar un rico, porque el rico es como decir pasar un camello por el ojo de una aguja. Esa es la dificultad. Y si nosotros vemos las preferencias sobre los pobres que ha tenido, digamos, Dios y en especial Cristo, es un privilegio para los pobres, porque Él vino, no tuvo riqueza, en ninguna parte se dice que Dios tuvo una gran mansión, que tuvo lujo, no, con el pueblo, con la gente, con la prostituta, con los pescadores, con los trabajadores, que era su papá un carpintero, quiere decir, no era un general, no era un licenciado, no era una persona de riqueza materiales, sino de riquezas espirituales. Entonces, yo sé que en estos programas de televisión casi nunca se habla de Dios, o muy pocas veces, pero nosotros debemos hacer un esfuerzo, las personas que escuchan tu programa, de que dediquemos un tiempo a conocer a Dios. Olvídense de lo que hace el cura, o lo que hace el pastor, o lo que hace cualquier religioso, sino Dios es para todos nosotros. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la creación, se habla y se dice que descendemos de Adán y Eva. Sí. Entonces, la teoría famosa esta de Darwin, ¿verdad? Sí. Que dice, no, pero provenimos de una situación que es más o menos semejante al mono, y ahí se ha visto, por ejemplo, cómo ha ido evolucionando. Primero, lo de Adán y Eva y el Génesis, que es lo que la Biblia habla especialmente de la creación, bueno, son cosas simbólicas. O sea, cuando se dice que Dios hizo la tierra en 7 días, no quiere decir que son 7 días como ahora, lunes, martes, miércoles y jueves. Fueron 7 etapas. Ahora se pone simplificado las cosas. De si venimos del mono, bueno, eso es contrario a la naturaleza de Dios. O sea, si Dios hubiera creado, ya nosotros habíamos pasado del hombre a otra cosa superior. Y desde que tenemos conocimiento, todo el mundo nos ha conocido igual. Tenemos el mismo cuerpo, hay femenino y hay masculino, tenemos los mismos huesos, tenemos el mismo tamaño,
tenemos más o menos las cosas con ligeras diferencias, pero somos la misma persona humana desde Adán y Eva, si queremos, hasta esta fecha, y no ha cambiado nada. Pasa todo, y el hombre y la mujer quedan iguales. Esa es la creación de Dios, porque se dice, o dice la Biblia, que nosotros somos criaturas semejantes a Dios. Quiere decir, el hombre y la mujer somos semejantes a Dios, y nos hizo Dios, y ahí no hay. Y si nos hizo ese creador, nosotros deberíamos tener más conocimiento, debiéramos dedicar los que le pueden hacer, y yo lo hago, de rezar, para pedirle a Dios, a Cristo o a quien sea, tener un mejor comportamiento en la vida, actuar con mayor autenticidad, porque somos, y cuando yo hago cualquier cosa, estoy denegando a mi Padre. Y cuando algo bueno es por el bien de mi Padre. Y el Padre de nosotros es Dios. Muy bien. José está con nosotros una vez a la semana en este programa. Siempre con un tema de interés para todos ustedes, todos nosotros. El tema de hoy, como dije en principio, es un tema de debate, pero es un tema que ha sido desglosado magistralmente por él, así como ha desglosado diferentes figuras del mundo antiguo, con esas biografías estupendas y todo ese tipo de cosas. El día de hoy el tema fue Dios. Así que todos ustedes, amigos telespectadores, pasen muy buenos días. Y queden con Dios.